Hoy voy a contarte cómo descubrí, por las malas, que hay conocimientos que jamás deben buscarse. Durante toda mi vida, he sido un hombre racional, un buscador de verdades enterradas en el tiempo. Me llamo Samuel, y soy profesor de historia en una universidad de renombre, alguien que ha dedicado cada instante a la investigación, a comprender cómo el pasado moldea nuestro presente. Siempre me he sentido invulnerable, protegido por el escudo de la lógica y el conocimiento, hasta que encontré un libro que jamás debí abrir. Mis alumnos me consideran alguien cercano y comprensivo. Sé que algunos ven en mí una figura paterna y me esfuerzo por mantener ese vínculo. No solo les enseño historia, quiero que encuentren en mis clases un espacio seguro donde pueden hablar y discutir. Además, en lo personal, soy alguien que se preocupa por los demás. Hace un tiempo adopté a Max, un perro que encontré herido en la calle, y con paciencia logré devolverle la confianza. Max se ha vuelto mi compañero de vida, fiel e inseparable. También tengo a Elena, mi pareja, una historiadora apasionada y mi compañera de aventuras intelectuales. Fue en una de nuestras escapadas a Inglaterra, durante un recorrido por castillos antiguos, cuando algo cambió. Estábamos en las ruinas de una vieja iglesia en el condado de Essex, y fue ahí donde encontré el nombre de María y de Inglaterra, María la Sanguinaria. La guía, una mujer mayor de mirada triste, nos explicó la historia detrás de aquel apodo. María y fue la primera reina en gobernar Inglaterra por derecho propio, y su reinado estuvo marcado por una sed de venganza, impulsada por las traiciones, los abortos espontáneos y los falsos embarazos que la atormentaron hasta el final de sus días. María era una figura trágica, una reina rota por la traición y la desesperación, que perdió la cordura mientras sus enemigos celebraban su decadencia. Algo en esa historia me inquietó. María no solo había buscado justicia política, su búsqueda de poder tenía algo de oscuridad, de locura. La guía nos relató cómo ordenaba quemar vivos a quienes consideraba herejes, incluso mujeres y niños, y cómo aquellos gritos parecían avivar un extraño brillo en sus ojos. La describían como una mujer pequeña y enfermiza, que sin embargo imponía un temor casi sobrenatural. Elena notó que estaba fascinado. ¿Estás bien?, me preguntó, observándome con una mezcla de ternura y preocupación. Era típico en mí, perderme en las historias, pero aquella vez parecía haber algo distinto. Durante los días siguientes, aquella imagen de María, severa y trastornada, siguió persiguiéndome. De regreso a la universidad, no pude resistir la tentación de investigar más sobre ella. Reuní manuscritos antiguos y consulté fuentes raras, con el entusiasmo de un niño descubriendo un tesoro escondido. Fue en ese contexto que encontré un manuscrito en la biblioteca de la universidad. Estaba guardado en una sección olvidada, en la cual solo los estudiosos teníamos acceso. El título, grabado en letras góticas, era Sanguineum Regnum. Se trataba de un oscuro relato sobre el reinado de María pero a diferencia de otros documentos, este era especialmente crudo y detallado. Pasé horas estudiándolo, perdido en sus páginas. No solo describía las persecuciones religiosas, el libro detallaba el horror de sus ejecuciones,
los métodos crueles que utilizaba para castigar a los herejes y, lo que era aún más escalofriante, la desesperación que la consumía por concebir un heredero. Los pasajes hablaban de sus embarazos fallidos, describiendo la forma en que su cuerpo la traicionaba, mostrándose grávida mientras en realidad estaba vacío. Sus médicos no entendían aquel fenómeno y muchos atribuían su desgracia a una especie de maldición. Los rumores de que consultaba a hechiceros en busca de ayuda comenzaron a circular, y pronto María dejó de ser vista como una reina. Para muchos, era una mujer maldita. La leyenda de Bloody Mary surgió del odio y la tragedia de aquellos tiempos. Se decía que su espíritu, lleno de dolor y odio, no encontró paz después de la muerte. Para quienes la invocaran, su alma atrapada buscaría una conexión y se haría presente a través del espejo, un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El manuscrito detallaba un ritual específico para invocarla, un cuarto oscuro, una vela y la repetición de su nombre frente a un espejo, pero con un detalle crucial: la ofrenda de una gota de sangre. Era una promesa de sufrimiento, una invitación a desatar el alma atormentada de la reina. Elena me advirtió que dejara de obsesionarme. Samuel, esta historia te está afectando demasiado, me decía cada noche. Pero mi curiosidad era más fuerte que la razón. La figura de Bloody Mary, tan envuelta en tragedia y violencia, se había vuelto para mí una sombra seductora que prometía desvelar secretos oscuros. Fue entonces cuando decidí realizar el ritual, más por el impulso de desafiar mis propios límites que por otra cosa. Recuerdo cómo encendí una vela, cerré las cortinas y observé mi reflejo. Elena dormía en nuestra habitación y Max, en su rincón favorito de la sala, se acomodaba tranquilamente sin notar mi inquietud. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary, murmuré, y un escalofrío recorrió mi espalda. Frente al espejo, el silencio parecía más denso, como si el tiempo se hubiese detenido. Esperé en vano algún signo, alguna perturbación. Pero nada ocurrió, y tras un rato, apagué la vela y volví a mi rutina. Aliviado, me dije que todo había sido una superstición. Sin embargo, no podía sacarme de la mente la historia de María. Esa noche, por primera vez, soñé con la reina, con sus ojos oscuros y su mirada llena de odio. Me encontraba en una sala sombría, frente a una hoguera donde personas gritaban y se retorcían entre las llamas. Los detalles eran tan nítidos que el olor de la carne quemada y los gritos parecían reales. La reina estaba de pie frente a mí, observando la escena con una extraña satisfacción, y cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí que algo en mí se quebraba. Desperté sobresaltado, con el pecho oprimido y el recuerdo de esos ojos que parecían prometerme una eternidad de sufrimiento. Desde el día en que hice el ritual, no volví a dormir bien. Aunque intenté convencerme de que todo había sido un juego de mi imaginación, una parte de mí no podía sacudirse la sensación de que había cruzado una línea invisible. Los sueños continuaron, cada noche más intensos y grotescos. En cada uno de ellos estaba en algún lugar oscuro y antiguo, rodeado de ecos lejanos de gritos y risas burlonas. Sin importar el escenario, siempre terminaba viendo a María.
En el último sueño, me encontraba en el... La reina María estaba en el balcón, observando con una expresión gélida, casi indiferente. Pero, de pronto, giró la cabeza hacia mí, sus ojos se clavaron en los míos y su rostro se tornó de una dureza casi inhumana. Con un gesto apenas perceptible, me señaló y su voz resonó en mi cabeza como un susurro helado. Tú también serás testigo del dolor. Al despertar, sentí un peso en el pecho, como si algo oscuro se hubiese infiltrado en mi ser. Pasaron unos minutos antes de darme cuenta de que no estaba solo en el cuarto. Elena, mi pareja, me observaba desde el umbral de la puerta, con el rostro pálido y preocupado. Samuel, ¿estás bien? Te escuché gritar, me dijo, tocándome el hombro con suavidad. Intenté restarle importancia al asunto, pero mi mente no podía sacarse de encima esa última mirada de María, tan vívida, tan llena de rencor. Sabía que esos sueños no eran normales, pero al mismo tiempo me resistía a aceptar que, quizá, mi ritual había desatado algo. A medida que pasaban los días, noté que mi relación con Elena comenzaba a tambalearse. Estaba distante, casi ausente, y el hecho de que no podía explicarle mi creciente obsesión con Bloody Mary nos separaba más. Ella sospechaba que algo me pasaba, que algo en mí había cambiado desde el viaje a Inglaterra. Traté de suavizar sus dudas, pero lo cierto es que, en el fondo, algo se había cambiado y esa transformación me aterrorizaba. Algo de la esencia de Bloody Mary había quedado impresa en mí. Las manifestaciones comenzaron a ser más tangibles, más físicas. Una noche, mientras revisaba trabajos de mis alumnos en mi despacho, escuché un rasguño proveniente del pasillo. Max, que siempre me acompañaba, se erizó de inmediato, gruñendo hacia la puerta. Intenté calmarlo, pensando que sería algún ruido externo, pero cuando me levanté y abrí la puerta, el pasillo estaba desierto. En el suelo, encontré una marca extraña, una mancha rojiza, como un rastro de dedos en el polvo. No podía explicarlo, y la imagen me hizo recordar las huellas en los espejos de mis sueños. Intenté dormir esa noche, pero fue imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras que parecían danzar a mi alrededor, susurros que se mezclaban en un murmullo incesante. Cuando el amanecer finalmente llegó, estaba agotado y con una sensación de peligro inminente, pero aún reacio a admitir que algo sobrenatural estuviera ocurriendo. Buscando respuestas, me sumergí en los textos históricos de María y quería entender el origen de su ira, de la leyenda que se había convertido en un juego de terror para adolescentes. Según algunas fuentes, María no solo había ordenado las ejecuciones de cientos de herejes, había hecho de ellas una especie de ritual. Se decía que, en sus últimos días, la reina escuchaba voces en sus momentos de soledad y que hablaba con figuras invisibles, sombras que la acompañaban y a quienes pedía justicia divina. Algunos afirmaban que en las noches previas a su muerte, su habitación se llenaba de susurros, lamentos de las almas que ella misma había condenado. Aquellas almas la reclamaban y la reina se resistía a ir con ellas. La figura de Bloody Mary había empezado a cobrar forma en mi mente, no solo como una historia, sino como una presencia tangible.
Comencé a ver símbolos grabados en los espejos, pequeñas marcas que parecían estar escritas con alguna sustancia seca y oscura. Los intenté limpiar varias veces, pero siempre volvían a aparecer, como si alguien los dibujara cuando no miraba. Elena notó mi creciente paranoia y trató de hacerme razonar, pero yo ya estaba demasiado sumido en mi propia obsesión. Quise explicarle lo que estaba ocurriendo, pero temía que no lo entendiera, o peor aún, que se preocupara más de lo necesario. Fue entonces cuando, una noche, la tragedia tocó nuestro hogar. Desperté de golpe en medio de la madrugada, con una sensación extraña, como si el aire estuviera cargado. Max, mi perro, estaba tumbado en el suelo, inmóvil. Lo llamé, pero no respondió. Al acercarme, noté que algo estaba terriblemente mal. Max yacía sin vida y alrededor de su cuerpo había un símbolo extraño, dibujado en el suelo. Era similar a los que había visto en mis espejos, pero esta vez era más grande, más detallado, como si quien lo había dibujado estuviera dejando una firma, una advertencia. Elena, horrorizada, trató de llamar al veterinario, pero yo la detuve. Sabía, con una certeza que dolía, que Max no había muerto por causas naturales. Algo se estaba manifestando en mi vida, algo que había comenzado como una curiosidad histórica y que ahora se había vuelto una amenaza real. Max fue solo el primer sacrificio. A medida que los días avanzaban, comencé a notar la muerte y el dolor alrededor de mí. Primero fue Max, pero luego uno de mis estudiantes, Laura, falleció en circunstancias inexplicables. En su apartamento, la policía encontró un espejo cubierto con marcas similares a las de mi casa y a pesar de que intenté no relacionarlo, algo en mi interior me decía que la conexión era innegable. La maldición de Bloody Mary parecía haberse extendido, arrasando con la vida de quienes me rodeaban. Empezaba a entenderlo, aunque me aterrorizaba admitirlo. Ella estaba cerca, cada vez más cerca. Las muertes alrededor mío seguían aumentando, y cada noche, la sombra de Bloody Mary se cernía más cerca. Los sueños que antes aparecían esporádicamente ahora me atormentaban cada vez que cerraba los ojos, sumiéndome en un mundo oscuro donde el pasado y el presente se entrelazaban de maneras que me helaban la sangre. Una noche, exhausto y desmoronado, soñé que caminaba por un callejón empedrado, con un aire húmedo y putrefacto. El entorno parecía difuso, como si estuviera atrapado en un lienzo desgastado. Al fondo, una multitud observaba en silencio algo que se alzaba en el centro de la plaza. Me acerqué, como si mis pasos no pudieran detenerse. Una horca. Frente a ella, un grupo de personas esperaban su turno, encadenados y con los rostros desfigurados por el miedo. El grito de una mujer rompió el silencio, y al girar la vista, vi a María, envuelta en un manto oscuro, su rostro sin rastro de compasión. A su lado, los hombres de la iglesia la miraban con reverencia. Entonces, sus ojos me encontraron y, por un momento, parecía que sus labios murmuraban algo, una oración o un susurro cargado de odio. Su mirada se tornó cada vez más intensa, como si pudiera ver a través de mí, y en ese momento supe que aquella mujer, rota por la venganza y el dolor,
no descansaría hasta arrastrarme al infierno que ella misma había habitado. Desperté gritando, empapado en sudor, con la certeza de que cada uno de esos gritos, cada una de esas almas atormentadas, era ahora parte de mí. Elena, preocupada por mi estado, me sugirió visitar a un colega nuestro, el Dr. Banner, experto en historia de la Inglaterra medieval y con conocimientos en estudios sobre lo paranormal. A pesar de mi escepticismo, acepté su propuesta. Necesitaba ayuda, necesitaba entender cómo liberarme de aquella presencia que parecía haberse aferrado a mí como una maldición. Bennett escuchó mi historia con atención, sin interrumpirme ni una sola vez. Al finalizar, suspiró profundamente y me miró con una expresión sombría. Samuel, dijo con voz grave, lo que describes encaja con los síntomas de una maldición de larga data. La reina María I, como sabes, murió sin paz, consumida por el odio y la traición. Hay registros de personas que afirman haber sido perseguidas por su espíritu, especialmente aquellos que, de alguna manera, se adentran demasiado en su historia. Cuando realizaste ese ritual, por simple curiosidad, abriste una puerta, una conexión directa entre el pasado y el presente. Pero hay algo más que debes saber, continuó, sus ojos se oscurecieron aún más. La leyenda de Bloody Mary, al contrario de lo que muchos creen, es una entidad activa, no solo un eco de la historia. Y tú la has llamado. Las palabras de Banner me dejaron en silencio. Me explicó que el ritual no solo había desatado la maldición, sino que parecía haber atado mi destino al de María. Lo que me aterraba aún más era su advertencia final: cada muerte que has presenciado, cada pérdida, no es al azar. Ella está eliminando a quienes más quieres para finalmente tomar lo que busca, tú. Aquella noche regresé a casa con el estómago revuelto, sabiendo que mi vida estaba desmoronándose a pedazos. Max, Laura, los estudiantes que habían muerto, todos eran parte de un macabro juego de ajedrez en el que Bloody Mary avanzaba lenta y cuidadosamente hacia su objetivo final. Los susurros y la marca de la reina poco después de hablar con Banner comenzaron a aparecer más signos físicos de la presencia de Bloody Mary. Notaba en los espejos de mi casa manchas que se negaban a desaparecer. Una noche, mientras trataba de limpiarlas, descubrí que las manchas se asemejaban a símbolos antiguos, marcas que recordaban a las runas de los pueblos medievales. Y cada vez que las tocaba, sentía un escalofrío profundo que recorría mi cuerpo, como si estuviera tocando algo sacro y maldito al mismo tiempo. Elena, cada vez más asustada, intentaba consolarme, pero también empezaba a ser víctima de la misma pesadilla que me atormentaba. Comenzó a escuchar susurros en el pasillo, voces femeninas susurrando en latín antiguo, recitando oraciones y condenas. Aunque ella no entendía el idioma, sus palabras parecían traer consigo un oscuro significado, una sentencia inevitable. En uno de mis sueños, me encontré de nuevo frente a María. Esta vez, la reina me miraba desde lo alto de un castillo, con la piel pálida como mármol y sus ojos vacíos. Tú buscaste mi historia, ahora me acompañarás, susurró con una sonrisa que no era humana, una sonrisa llena de años de odio y sufrimiento. Sus manos se estiraron hacia mí y cuando intenté huir,
mis pies parecían clavarse en el suelo. Me arrastró hacia el abismo que se abría detrás de ella, un vacío donde los gritos de los condenados resonaban sin fin. Desperté entre jadeos, con el rostro cubierto en lágrimas. Sabía que algo en mí había cambiado. Cada vez que soñaba, la conexión se fortalecía y sentía como si su esencia comenzara a absorberme. Los símbolos en los espejos parecían pulsar y notaba sombras en cada esquina de mi casa, siempre acechándome. Finalmente, una noche, encontré un nuevo símbolo en el espejo del baño, la figura de una corona manchada de sangre. Era un emblema que había visto en antiguos manuscritos sobre María y supe entonces que el tiempo se agotaba. Ella había marcado mi hogar y ahora venía directamente por mí. Para ese momento, la presencia de Bloody Mary había dejado de ser una sombra en mis sueños. Su figura, su odio, se materializaban en cada rincón de mi casa. Las noches eran un suplicio. Cada vez que el silencio se cernía sobre mí, comenzaba a escuchar el eco de su risa, un sonido bajo y quebrado, como si cada carcajada arrancara pedazos de su alma rota. Elena había intentado ayudarme, pero el horror la rebasaba y temía que cualquier momento que ella pasara a mi lado podía convertirla en la próxima víctima. Mis estudiantes, mis colegas, la gente cercana a mí caía como piezas en un tablero. Nadie escapaba de su ira, y cada nueva muerte traía consigo símbolos sangrientos y marcas en espejos que parecían sellos de su venganza. Los símbolos aparecían en lugares donde antes solo había normalidad, como si ella hubiese dejado su rastro en el mundo físico, desdibujando la línea entre lo real y lo etéreo. Sabía que era un mensaje, ella estaba cerca, cada vez más cerca. Desesperado y a punto de la locura, regresé a Bennett, rogando por cualquier consejo. Cuando lo encontré, él apenas podía sostenerme la mirada. Afirmaba que había estudiado todo lo posible sobre María y la maldición de Bloody Mary, y su conclusión era devastadora. Samuel, dijo con voz trémula, esta maldición es antigua, y sus raíces son tan profundas como las tragedias que atormentaron a la reina en vida. María murió sin paz, sin justicia. Sus abortos, sus traiciones, todas esas heridas la consumieron y su odio no terminó con su muerte. Con el ritual, tú has reabierto esa herida y ahora ella te ha reclamado. Intenté desafiar su diagnóstico, encontrar alguna escapatoria, pero su respuesta fue sombría. Ella no descansará hasta que tú estés con ella. En sus sueños. En su reino. De regreso a casa, cada paso me pesaba. Intenté pensar que tal vez todo había sido una pesadilla, que aún podía detener esta locura, pero la voz de Bloody Mary ya me susurraba, cálida y cruel, cada vez que estaba a solas. La última noche llegó como un presagio silencioso. Elena había ido a quedarse con una amiga y Max ya no estaba para esperarme en la entrada. Me encontraba solo y el aire en la casa era tan denso que sentía como si cada respiración atravesara capas de humo y sombras. Mi reflejo en el espejo del baño comenzó a verse borroso, como si el vidrio no mostrara mi imagen, sino un retrato de otra época. Vi los símbolos de nuevo, marcas torcidas y oscuras que parecían latir al ritmo de mi corazón. Entonces,
La sentí. Su presencia era inconfundible, densa y pesada, como un susurro cargado de siglos de sufrimiento. Miré al espejo y ella estaba ahí, justo detrás de mí. Su rostro descompuesto por el odio, el dolor, los ojos huecos como túneles hacia el abismo. Me sentí paralizado. Su mano se extendió hacia mí y sentí su toque gélido en mi hombro. Su mirada me perforó, como si me estuviera despojando de cualquier resquicio de vida. Tú viniste a mí. Samuel susurró con una voz arrastrada, quebrada. Abriste la puerta y ahora pagarás el precio. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. Sentía sus dedos en mi cuello, helados y firmes, y un grito silencioso surgió en mi garganta. No podía moverme. Vi cómo las sombras a mi alrededor parecían cerrarse, como si la casa entera se transformara en una cárcel hecha para mí y para ella, una prisión donde estaría atrapado con esa presencia horrenda. Cerré los ojos y, en un último esfuerzo de desesperación, recé. Pedí perdón a lo que fuera que aún pudiera escucharme. Los susurros y las risas llenaron mi cabeza hasta que ya no podía distinguir mis pensamientos del eco de la risa de Bloody Mary. Todo se desvaneció a negro, y supe que, al abrir los ojos, solo habría oscuridad. Quizá un vacío eterno. El final de mi historia es incierto. ¿Sigo aquí, atrapado en un sueño sin final, con ella vigilando cada rincón de mi mente? ¿O he cruzado al otro lado, donde el tiempo y el espacio no existen? Nunca lo sabré. Todo lo que sé es que ella está conmigo, ahora y para siempre.